Ya, gloria a Dios. Tenemos victoria en Cristo. ¿Cuántos creen que tenemos victoria en Cristo? Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ya esta noche está con nosotros la hermana Rosita Cueva. Está, como les dije hace un momento, la pastora María Elena, la pastora Luz Villegas, está María Estercita como anfitriona, la hermana Cecilia Guzmán, la hermana Claudina, y gloria a Dios. Entonces, seguimos adelante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la lección de esta noche se llama Patrones de Vida. Y ya ustedes conocen lo que dice Zacarías 4:6. Zacarías 4:6 dice, no con ejército, no con fuerza, dice Dios, sino con mi espíritu. Vale decir que todo es posible con Cristo, ¿ya? Pero a la vez entendemos que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo que Él no nos dejaría huérfanos, sino que muy por el contrario, Él enviaría al Espíritu Santo. Él enviaría a otro consolador similar a Él. Eso quiere decir que el Espíritu Santo es el que está reemplazando al Señor Jesús en ese tiempo en nuestra vida. Y por este motivo es que teniendo el ministerio del Espíritu Santo en nuestra vida, en el tema del matrimonio, el Espíritu Santo no está ajeno, muy por el contrario. En el tema del matrimonio, el Espíritu Santo está presente. ¿Por qué? Porque Dios Padre fue el que creó el matrimonio, instituyó el matrimonio, ¿verdad? Entonces, hemos venido estudiando a lo largo de las semanas, ya sea de parte de la pastora Marilena y mío, alrededor de 12 lecciones, pero algunas lecciones las hemos partido en 2. Y ahí, como ustedes recuerdan, hemos estudiado acerca del pacto, del matrimonio como pacto. Hemos estudiado también acerca del matrimonio, donde en el matrimonio la pareja se hace una sola carne, ¿ya? También hemos visto las funciones o los roles de los esposos. De la misma manera, la importancia que tiene que ver la ley de la siembra y la cosecha en el matrimonio. Así también hemos visto acerca del perdón, ¿ya? También acerca de la visión que debemos tener en cuanto al matrimonio, como una visión de fe y confianza en Dios. Es como algo redundante, pero una visión de fe en Cristo en cuanto al matrimonio. Hemos visto también acerca de la oración, cómo debemos orar juntos. También hemos estado analizando cómo vivir de común acuerdo, la importancia del acuerdo, la importancia también de los dones del Espíritu Santo en la vida matrimonial y del hogar. También un tema importante acerca de la intimidad sexual y acerca de cómo librar la buena batalla de la fe. Ahora, esta es la 12ª lección y que tiene que ver con los patrones de vida. Todas estas lecciones que yo les he mencionado anteriormente, como ustedes muy bien han visto, tenían su base en la palabra de Dios. Y Dios trabaja en nuestra vida por medio del Espíritu Santo y su palabra. Entonces Dios quiere que tengamos un cuadro completo, una visión clara de lo que es en sí el matrimonio. Todos los temas que nosotros hemos abordado no son todos los temas que estamos llamados a conocer dentro del matrimonio. Hay algunos aspectos que nos falta cubrir. Cuando se habla del matrimonio, es obvio que se esté hablando de los hijos. Entonces también hay información respecto a cómo criar hijos, a cómo integrarlos a la familia, ¿verdad? También se incluyen los abuelos, los suegros, etcétera. Entonces, de esta manera, tenemos que ir aprendiendo, conforme pase el tiempo, mucho más respecto a la palabra. Los conflictos, los problemas, los ataques del enemigo contra la familia son muy variados. Y en la medida que se presenten, también vamos a buscar la solución por medio de la palabra, ¿ya? Entonces, este es un tiempo para que nosotros podamos mirar el cuadro de una forma completa. De esta manera, cuando nosotros
hemos ido estudiando lección por lección, hemos visto, como quien dice, las pinceladas del pintor que finalmente tiene que dar para que complete el cuadro. En este caso, Dios es el que quiere que veamos el cuadro completo de lo que es el matrimonio a través de las diferentes lecciones que hemos venido recibiendo, ¿ya? Entonces, cuando estudiamos estas lecciones y estudiamos la palabra, nos podemos dar cuenta que Dios estableció un estilo de vida para sus hijos. Y también entonces ahí podemos advertir claramente que la forma como Dios establece nuestro estilo de vida en Cristo es a través de patrones. Primero, nacidos de nuevo y luego llenos del Espíritu Santo. Y en la medida que ya hemos nacido de nuevo y estamos llenos del Espíritu Santo, ustedes saben que tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Y esta renovación de la mente es una renovación constante, no termina hasta el mismo momento que ya partimos a la presencia del Señor, ¿ya? Entonces, cuando hemos estudiado acerca del matrimonio, nos podemos dar cuenta que estos patrones, a veces que hemos incorporado a nuestra vida en Cristo, o en este caso a nuestra vida matrimonial, son patrones que nosotros también los hemos formado, ¿ya? Y muchos de estos patrones nos han sido transmitidos por nuestras generaciones anteriores. Digamos, hemos visto cómo ha sido el matrimonio de nuestro papá, cómo ha sido el matrimonio de nuestros abuelos, ¿verdad? Y de esta manera, entonces, muchos patrones se han venido repitiendo, sin que nos demos cuenta, muy probablemente en nuestra vida, sobre todo si son buenos, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, en la escritura, tú ves un patrón generacional, si cabe la expresión. Cuando tú lees la vida de Abraham, Abraham un día negó que su esposa era su esposa y dijo de ella que era su hermana. También un día su hijo Isaac negó que su esposa era su esposa y dijo de ella que era su hermana. La razón para tal efecto fue que ellos tenían miedo que los mataran. ¿Por qué? Porque sus esposas eran sumamente hermosas y podían ser tomadas en el primer caso por Faraón y en el segundo caso también por un hombre sumamente importante. Así, este patrón de mentira vemos que también ocurrió cuando Jacob, siendo el segundo hijo de Isaac, con engaños tomó la primogenitura que le correspondía a su hermano Saúl. También Jacob vemos que tuvo 12 hijos y uno de ellos fue José. Los 11 hermanos vendieron a José y le dijeron a su padre, le mintieron y le dijeron de que una bestia lo había posiblemente destrozado y se lo había comido, cuando en realidad lo habían vendido como esclavo. Entonces, esos patrones que tú ves aquí a lo largo de Abraham, de la vida de Abraham y de sus descendientes, pueden estar presentes de repente sin darnos cuenta en nuestra vida. Y vuelvo a repetir, muchas veces los patrones son buenos y hay que imitarlos, ¿verdad? Hay que abrazarlos. Pero cuando los patrones no son buenos, lo sabio es desecharlos. Pero verdaderamente, ¿quién es el que nos da la habilidad para discernir cuándo los patrones de vida son buenos y cuándo los patrones de vida son malos? Aquí vemos en Éxodo, en el capítulo 20, verso 5, lo siguiente, ¿ya? Éxodo 20, verso 5. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No hay que asustarse, porque más abajo dice que también Él hace misericordia por millares, ¿ya? ¿Verdad? De aquellos que le honran, de aquellos que le obedecen. Nosotros, gracias a Dios, estamos estudiando la palabra de Dios para obedecerle, ¿ya? Perfecto. Muy bien. Entonces, los patrones de vida están inspirados por Dios y están revelados en su palabra.
En Isaías 55, 8, 9, nosotros leemos lo siguiente. Ahí dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero, gracias a Dios, Él no dijo que no podíamos tener sus pensamientos, ni dijo tampoco que podíamos caminar por sus caminos. Solamente dijo que estos eran mucho más altos. Vale decir que Dios tiene un estándar que es muy diferente al de la tierra. Entonces, de esta manera, nosotros cuando hemos estudiado las diferentes lecciones, hemos sido expuestos a estas enseñanzas con la finalidad de ver las cosas como las ve Dios, ¿ya? Y no solamente ver las cosas con los ojos naturales, sino que Dios, a través de su palabra, nos ayuda a discernir lo que corresponde a sus patrones y lo que no corresponde a sus patrones. Algunos patrones son, como les dije hace un momento, agradables a Dios, sobre todo, ustedes saben, cuando están a la luz de la palabra, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué hay que hacer con estos patrones? Procurarlos. La palabra procurar tiene que ver con que tú te esfuerces. Recuerda que Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Valiente, ¿por qué? Porque en realidad hay que dar testimonio, ¿ya? Hay que ser osado para dar testimonio. El único que te puede dar la osadía para dar testimonio es el Espíritu Santo. Recuerden que Cristo dijo que recibiríamos poder para que nosotros seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La única manera de poder ser testigos es ser llenos de la palabra y orar. Orar al Padre, orar para que verdaderamente Él nos ayude a presentar el Evangelio a toda clase de personas. Y como vamos a ver un poquito más adelante, no solamente a presentar el Evangelio, sino vivir también el Evangelio de Cristo, ¿ya? Entonces tenemos que procurarlo y de otra manera también, entonces, seguir los patrones que son agradables a Dios, ¿ya? Muy bueno, muy bien. Ahora, a veces hemos visto que nuestros abuelos o que nuestros padres han hecho buenos matrimonios. De repente ellos no se dieron cuenta del éxito que tuvieron porque en realidad les fueron transmitidos principios correctos a la luz de la palabra. Tal vez no se congregaban en una iglesia como tú, pero sí es cierto, antiguamente se transmitían buenos principios de la palabra. No digo que en los matrimonios de nuestros padres, tal vez de nuestros abuelos, no haya estado presente el pecado. En todas las edades, el pecado, después de la caída de Adán y Eva, ha estado presente, ¿ya? Pero de esta manera, entonces, cuando nosotros hemos visto cada uno de los temas que tienen que ver con el matrimonio, entonces, ¿qué ocurre? Hemos ido aprendiendo y el objetivo de Dios es que nosotros compartamos con otras personas acerca de estas grandes verdades. ¿Por qué? Porque la vida que Dios ha reproducido en nosotros por medio de su palabra, también tenemos que reproducirla en otras personas. Si ustedes estudian acerca del matrimonio y de repente, como dice Cristo, de la abundancia del corazón habla la boca, y ustedes comienzan a hablar con otras personas acerca del matrimonio, se van a sorprender cómo estas personas luego les van a agradecer mucho que ustedes les estén ayudando con este conocimiento tan precioso, ¿ya? Ahora, no necesitas estar casado para hablar a otros del matrimonio. Recuerda que Pablo, no, algunos dicen que Pablo nunca se casó, otros dicen, perdón, que Pablo sí se casó, pero que ya estas son especulaciones, ¿no? Puede que su esposa murió y él enviudó, bueno, en fin, existen esas posibilidades, sobre todo considerando que los rabinos se casaban, generalmente los rabinos sí se casaban, ¿ya? Muy bien, entonces, cualquier patrón
que no se ajuste a la palabra de Dios, entonces tenemos que entenderlo claramente que es desagradable a Dios. Ustedes saben, por ejemplo, cuando ustedes leen las cartas de Timoteo, dice en una de estas cartas que Pablo le dice a Timoteo de parte de Dios que se limpie de todo pecado. ¿Para qué? Para que él sea un vaso de honra. Se entiende cuando se habla de los vasos, que antes nosotros éramos vasos de ira. Como que un vaso de ira es el fruto de que cuando el alfarero estaba haciendo un vaso, este le salió malogrado, ¿ya? Y entonces el vaso de ira no se quebraba, no se botaba, se usaba para fines como escupir en ese vaso, pues, ¿no? O hacer pila en ese vaso, una cosa así, ¿me entienden? Entonces, pero el vaso de honra era el vaso que posiblemente al alfarero le salió malogrado, entonces él tenía formas de arreglarlo y dejarlo de la forma más óptima. Por eso que nosotros somos vasos en la mano del alfarero. Pero el alfarero, que es Dios, nos dice, límpiate de todo mal para que seas un vaso de honra, ¿ya? Entonces, tú y yo estamos llamados a limpiarnos por la palabra. ¿Por qué? Porque la norma es que nosotros desechemos todo lo que es desagradable a Dios, ¿ya? Cuando ustedes van a los bancos, ¿cómo les enseñan a los cajeros a distinguir si el dinero es falso? Les dan dinero buenos y les piden que todos los días los observen, los observen, los observen, los observen, de repente por una media hora cada día. Entonces, de esta manera, día a día, van aprendiendo un detalle, otro detalle del billete, y luego se vuelven expertos, y cuando llega un billete que es falso, ellos lo pueden desechar. De esta misma manera, nosotros estamos llamados a repasar, 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 repasar las lecciones. ¿Y qué ocurrirá? Nosotros sabremos desechar los patrones malos y tomar los patrones buenos, ¿ya? Muy bien, gloria a Dios. Entonces, aquí en Levítico 26, 40, 42, dice lo siguiente, ¿ya? Levítico, entonces, 26, 40, 42. ¿Qué dice? Y confesarán su iniquidad. Fíjate cómo Dios les hablaba a los creyentes del antiguo pacto. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación, con que prevaricaron contra mí. Y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Entonces, si Dios les decía esto a los hombres del antiguo pacto por la ley, ahora nosotros, sabiendo que el pacto que tenemos con Dios es por la gracia, está basado en la sangre de Cristo, este pacto jamás será roto, ¿ya? Jamás será destruido. Ahora, de esta manera, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es observar los patrones en nuestra vida. Si los patrones de nuestra vida son patrones familiares y están a la luz de la palabra de Dios, adelante, fortalécelos. Pero si los patrones de vida que vienen por nuestras familias, entonces son incorrectos, deséchalos, ¿ya? Deséchalos de principio a fin. Ahora, ¿cuál es la norma para nuestra vida? La palabra de Dios, ¿ya? ¿Quién es el que verdaderamente va a ayudarte a ti a establecer esos patrones en tu vida? El Espíritu Santo. Por eso, al comenzar esta lección, cité Zacarías 4:6, donde Dios dijo, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ¿ya? Entonces, a través de las lecciones que ustedes han recibido, también han recibido modelos de vida o un modelo de vida, ¿ya? Han recibido ejemplos, ¿verdad? De vida. El ministro Gilmer Muchamesa con su esposa nos daban ejemplos de cómo ellos
se conducen o se han conducido, ¿verdad? Y de esta manera, entonces, la Biblia dice en 2 de Timoteo 3:16 que la palabra de Dios es útil para enseñar. Fíjate que lo primero que hace la palabra de Dios es enseñar, luego corregir, ¿ya? Luego redarguir y luego te invita a que todo lo pongas en práctica. Por eso dice, y luego entonces viene la instrucción en la justicia. O sea que somos capaces, tenemos el poder de caminar en la justicia de Dios, en la palabra de Dios, claro, ¿ya? Claro que sí. ¿Tenemos el poder para no pecar? Claro que sí. ¿Cómo será mucho más fácil para nosotros hacer tales cosas? Miren, hermanos, hay algo maravilloso que ocurre en tu vida. Si tú constantemente estás leyendo la palabra de Dios, o sea, la Biblia dice que en la palabra habita el Espíritu Santo y serás consciente de Dios. Y si tú permites que Dios te atrape tu corazón, tu alma con la palabra, entonces para ti, ¿qué vas a hallar, hermano? Vas a hallar gozo, paz, fortaleza de Dios, conciencia de su presencia, osadía, ¿verdad? Valentía para vivir la vida cristiana, poder para vivir la vida cristiana, etcétera, 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 y osadía para hablar a otros de Cristo, ¿ya? Por eso, imagínate tú que te pongas a leer la Biblia un fin de semana, sábado y domingo, obviamente viniendo a la iglesia, de repente completas unas 10 horas de lectura de la palabra. Te vas a asombrar cómo el Espíritu Santo toma control total de tu alma, ¿ya? O dicho de otra manera, tú le permites a él tomar el control total de tu alma. Y si mantienes ese flujo diariamente, de repente en la mañana, antes de salir a hacer cualquier cosa, lees una hora y de repente en la tarde avanzas con otra hora y luego en la noche avanzas con otra hora y mantienes ese flujo, entonces, ¿qué va a ocurrir? Vas a experimentar prosperidad en todo ámbito de la vida, en todo sentido, ¿ya? Muy bien, gloria a Dios. Entonces, de esta manera, la única manera de poder aplicar lo que Dios dice en su palabra es estudiando su palabra. Cuando tú estudias las lecciones, puedes darte cuenta si te es fácil llevar a la práctica estas lecciones o de repente si te es difícil. Y si te es difícil, entonces llámanos, pues, ¿no? Porque la verdad que el objetivo de Dios es que tú obtengas victoria en cada área de tu vida. En Filipenses, en el capítulo 3, versos del 12 al 17, leemos lo siguiente. Pablo decía esto, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Muy bien, por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo bien claramente dijo, yo no creo haber alcanzado aún la perfección, pero prosigo, como dice acá, pero prosigo, ¿ya? Para ver si logro coger aquello para lo cual fui también cogido por Cristo Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Permítanme ver brevemente quiénes están presentes, ¿ya? Para poder animarles. Gloria a Dios. Está el hermano José Rodríguez, está la hermana Damarita, también se nos ha unido, ¿ya? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, todo esto es importante, ¿ya? Para sacarle el mejor provecho a las lecciones, amados hermanos. Muy bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios expone los patrones de vida,
La palabra de Dios te establece metas, ¿correcto? Y la palabra de Dios también te lleva a experimentar cambios. La Biblia dice que sin Cristo nosotros vivíamos en delitos y pecados, vivíamos en tinieblas. Hemos salido, dice la Escritura, de la autoridad de Satanás y hemos sido trasladados a la luz admirable de Cristo. Por eso es que el Salmo 18:28 dice lo siguiente, ¿ya? Muy bien, veamos. Dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Cómo es que el creyente en el antiguo pacto veía que Dios encendía su lámpara? La Biblia dice que espíritu del hombre es la lámpara de Dios. Así dice el Antiguo Testamento. ¿Cómo Dios encendía su lámpara? Como también lo dice acá, que Dios alumbrará sus tinieblas. ¿Cómo lo hacía Dios? Por medio de la instrucción de su palabra. En Job 12:22 también leemos en esta escritura que dice, el que descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Bueno, antes nosotros, como les digo, caminábamos en pecados, en delitos y en tinieblas, pero ahora nosotros caminamos, ¿verdad?, en la luz admirable de Cristo. Antes caminábamos a la sombra de la muerte, ahora nosotros caminamos bajo la sombra del Omnipotente, que es el Espíritu Santo, o la gloria de Dios. Qué precioso, ¿no creen? Entonces, ¿quién cambió los patrones en nuestra vida? Dios. ¿Cómo lo hace? Por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra. Cuando se trata de los patrones que son desagradables a Dios, ustedes ya saben que Dios da un tratamiento a todo esto. En primer lugar, tenemos que entender que Cristo, por su sangre preciosa, nos ha redimido, que Cristo, por su sangre, nos ha dado la vida de Dios, la naturaleza de Dios. Muy bien, entonces, entendemos que por la sangre de Cristo nosotros hemos entrado en pacto con Dios. En Primera de Corintios 15:57 leemos lo siguiente, ¿ya? Primera de Corintios 15:57. Gloria a Dios. Vamos a ver, permítanme leerle rápidamente. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. También vemos en Juan 10:10, son versículos que ustedes ya conocen, que Jesús vino para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Cómo quiere Dios que vivamos esta vida? En abundancia. ¿Ya? También en Romanos 5:17 leemos claramente que el plan de Dios es que nosotros reinemos en vida. Ahora hay mucha revelación de la palabra, hermanos, y es bueno sacarle provecho a todas estas enseñanzas. ¿Ya? Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Fíjate que tú has sido justificado gratuitamente. Aquí la Biblia dice que la justicia es un regalo, es un don. Pero también dice la Escritura que tú has recibido abundancia de gracia, ¿ya? Bendito sea el Señor, para que nosotros podamos establecernos, ¿ya? Correctamente. Ahora, tú y yo no hemos pecado de una forma similar a Adán y Eva. No hemos transgredido como Adán y Eva lo hicieron. Pero lamentablemente, Adán y Eva, al pecar, condenaron al género humano. La Escritura dice que cuando Adán y Eva pecaron, ¿ya? Entonces, ellos se cubrieron con hojas de higuera. Eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Por qué? Porque sintieron vergüenza. Entonces le vamos a pedir a María Estercita que apague el micrófono. Hermanos amados, de repente alguno de ustedes tiene el micrófono prendido, apáguelo, por favor. ¿Ya? Para que no interrumpa a los demás. A veces se entiende que pueden ser interrumpidos ustedes también. Entonces, por ese motivo les pido que apaguen su micrófono. ¿Ya? Muy bien, gracias. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que nosotros no vivamos en pecado como creyentes. ¿Para qué? Para que no nos avergoncemos, ¿ya?
Y de esta manera, entonces nosotros podamos tener una relación abierta y honesta con nuestro cónyuge para no cubrirnos de vergüenza. Sobre todo ustedes saben que lo peor que puede pasarle a una pareja es el adulterio, ¿no? Ahora, en Marcos, capítulo 5, versos 14, y luego en el 16, leemos lo siguiente, ¿ya? A ver, amados hermanos, tengan cuidado, apaguen su micrófono, por favor. ¿Ya? Un ratito, por favor. Ya. Muy bien. Entonces continuamos. En Marcos capítulo 5, verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En el verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ya? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios, amados hermanos? El propósito de Dios es que nosotros nos convirtamos, seamos como Él mismo nos ha dicho, el Señor Jesús nos ha dicho que somos la luz del mundo. Entonces, a través de nuestra propia vida y de las enseñanzas que nos han dado, nosotros podamos mostrarnos como la luz de Cristo también para los matrimonios. Ustedes saben que Jesús dijo que una luz no se pone debajo de una mesa, para ir ya directo en sentido práctico. Entonces, ahora, el pecado, cuando ocurre en el matrimonio, no es un asunto privado. Siempre va a afectar al cónyuge, va a afectar a la familia y va a afectar al resto del cuerpo de Cristo. 5 cosas advirtió Dios en Corintios a los creyentes del Nuevo Pacto que evitaran. 5 cosas que cometieron los israelitas en el Antiguo Pacto. Y uno de ellos fue blasfemia contra Dios, el chisme, luego la avaricia, luego la idolatría y también, la avaricia, la idolatría y los pecados de inmoralidad sexual, cualquiera sea este, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos qué es lo que dice la Escritura en Isaías 59:2, Dios les dijo desde el Antiguo Testamento, a través de este precioso profeta, que los pecados harían una separación entre ellos y Dios. El pecado, cuando ocurre, ¿a quién le afecta? ¿A Dios o al creyente? Ustedes saben que le afecta al creyente, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de gracia, pero mayormente el pecado le afecta al creyente en su actitud para con Dios y corta la comunión con Dios, pero no lo corta de la relación de padre a hijo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en Marcos 4:22 hay un texto que dice lo siguiente, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Por eso es que en ese acápite, en ese punto, yo estoy hablando un poquito acerca del pecado, pero no quiero abordar ese tema de una forma tal que si alguien cometió algún pecado, se sienta condenado, sino que más bien sea motivo para que aprenda a tratar esta situación con Dios y en su vida. Lo importante es que tú puedas leer la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo que te ayude para cualquier situación que estés atravesando en tu vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ante cualquier situación nosotros podemos obtener victoria, ¿ya? Y porque también debemos considerar, como dice la Escritura, que son las pequeñas zorras las que malogran la viña. Entonces, no juzguemos equivocadamente lo que no le agrada a Dios, ¿ya? No lo aceptemos, mejor dicho, ¿ya? También, nunca estemos justificándonos por cosas pequeñitas delante de Dios y seamos permisivos y digamos de repente, bueno, yo sé que Dios me ama, entonces me puedo permitir esa ligereza pequeña. No, ¿ya? También tenemos que entender, como dije hace un momento, los pecados no son privados,
¿ya? Tenemos que vencerlos. De otra manera, también tenemos que ver que puede que nosotros hayamos cometido algún pecado y le hemos pedido perdón a Dios, perfecto, pero dependiendo, pues, ¿no? Si es necesario que el cónyuge lo conozca, tarde o temprano lo debe conocer. Ahora, ¿por qué? Porque si no vas a caminar en temor, ¿ya? Y sobre esto, si tú necesitas ayuda, yo sinceramente te digo que sería muy bueno que si tienes temor de algún acto que tú hayas cometido y necesitas ser ayudado, entonces para eso estamos los pastores, ¿ya? Muy bien. Ahora, yo quisiera ya ir por asuntos de tiempo, ¿ya? Entender que frente a cualquier pecado, nosotros tenemos que experimentar perdón. Digamos que si el cónyuge hubiera fallado, ¿no? Ustedes ven que sin Cristo, en algunos casos, vamos a poner una situación extrema. Digamos, el esposo adulteró, ¿ya? Entonces, aún sin Cristo, muchas veces la esposa perdona, se resigna. ¿Y es bueno esto? Bueno, es bueno, ¿no? Es bueno esto. Y a veces hay una criatura de por medio y la esposa puede llegar a recibir a ese niño como que si fuera suyo. En algunos casos se ha visto que sí, ¿ya? Y yo he visto eso, tengo 60 años y he visto eso desde hace muchísimos años que en algunos hogares ha ocurrido. No digo que no haya habido crisis, sí, pero también digo que se perdonaron. Ahora, mayormente, si nosotros conocemos la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar, ¿ya? Si es tu caso, o en el futuro podría ser tu caso, ya sabes, tienes que perdonar. Lo paradójico es que el pecado hiere más a la persona que lo cometió. Por eso digo, es paradójico, porque una persona que adulteró queda herida en su alma, no en su espíritu, ¿ya? Porque ya es un hijo de Dios, pues, ¿verdad? Y de esta manera, entonces, hay una situación que tiene que resolver y que no es muy fácil para su vida, para que no quede el lazo de Satanás. Así dice la Escritura. Tiene que renovar su mente poderosamente por la palabra para que no vuelva a cometer tal acto. ¿Ya? Entonces, el perdón es la clave. Ya hemos hablado del perdón, por eso yo no me voy a extender hacia, en este punto, a enseñarles nuevamente acerca del perdón. ¿Ya? ¿Cómo establecer los patrones de Dios en nuestra vida matrimonial? Número 1, orar juntos. Número 2, ¿verdad? Leer la palabra de Dios constantemente. Estas lecciones va a ser muy bueno que ustedes las revisen constantemente, pero también, si es posible, comprarse libros en cuanto al matrimonio para que puedan aprender más acerca del matrimonio. Los esposos que ya tienen hijos, entonces compren libros cristianos que tienen que ver con la educación de los hijos. Nosotros con el tiempo vamos a enseñar también acerca de lo que dice Dios en su palabra en cuanto a la educación de los hijos. Pero como ustedes son los que tienen sus bebés más inmediatos, entonces tienen que también conocer la palabra de Dios al respecto para que puedan instruir a los niños con la preciosa palabra de Dios, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando éste deje de ser imberbe, que más o menos es a los 12 años, nunca se apartará de él. ¿Ya? Gloria a Dios. Otra cosa importante, los cónyuges no solamente tienen que orar y estudiar la palabra, sino que también tienen que obedecerla. Si bien es cierto, en algún momento pueden cometer alguna falta, no necesariamente una falta de adulterio. Hay muchas cosas que pueden pasar dentro del matrimonio sin que necesariamente haya adulterio de por medio, solamente que yo me fui al extremo porque a veces ocurre, ¿ya? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pedirse perdón, perfecto, pedir perdón, digamos, de parte del cónyuge que cometió la falta al otro cónyuge, pero por otro lado,
saber que la palabra arrepentirse tiene que ver con renovar la mente, ¿ya? Para que cambie su forma de pensar. Correcto. Muy bien, muy bien. Entonces, un pequeño resumen a todo esto es que nosotros, a lo largo de estas enseñanzas, hemos sido capacitados. Vamos a luego hablar de persona a persona con cada uno de ustedes, de pareja en pareja con cada uno de ustedes, ¿ya? Para que esas lecciones nos ayuden a discernir cuándo los patrones de Dios son correctos y cuáles no son correctos, ¿ya? Muy bien, entonces, también a entender que el deseo de Dios es que nosotros nos instruyamos con estas lecciones para poder llevar la palabra de Dios a la gente que tanta necesidad tiene. ¿Por qué? Porque tenemos que ganar gente para Cristo, tenemos que ganar matrimonio para Cristo, pero también una vez que se gana un matrimonio, también tenemos que ser sus maestros, porque recuerden, Cristo no solamente dijo que evangelicemos, sino también que discipulemos. Y lo que enseñamos, sobre todo nosotros, tenemos que volcarlo a la práctica, ¿ya? Ahora, sabemos por Santiago 4:6 que la forma como nosotros enfrentamos al diablo es bien fácil. En nuestra arena, la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Tú no resistas al diablo en la carne. Esa es la arena del diablo. Ahí él te gana. En la arena de la corriente del pensamiento de este mundo, de los patrones de pensamiento de este mundo, si lo enfrentas ahí, él te gana, porque estás en el territorio del enemigo. Pero si lo enfrentas con la palabra de Dios, ¿verdad? Orando en el Espíritu, ¿verdad? Y orando a Dios, entonces lo enfrentas con la palabra, con el poder del Espíritu Santo y en los méritos de la sangre de Cristo. Y ahí Satanás no puede hacer nada. Por eso la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Ya? Amén. Recuerden que estamos llamados a vivir en unidad. Nunca, ya, nunca se inclinen por la división o por la falta de unidad. Eso es algo que Dios no ve con buenos ojos. Les animo a cuidar sus vidas, sus matrimonios, a cuidar sus iglesias, a cuidar sus hogares, que no haya divisiones, que no haya motivos por los cuales la gente esté pensando en divorciarse o esté pensando de repente en separarse de su iglesia en la cual Dios les puso. Eso es carnal, es mundano y el diablo puede usar la carne o la corriente del pensamiento de este mundo. Ya tenemos que aprender a caminar en la libertad con la cual Cristo nos ha establecido y a establecer hogares poderosos, ¿ya? Hogares poderosos en Cristo Jesús. ¿Es posible esto? Claro que es posible esto. ¿Es posible establecer un hogar poderoso en Cristo? Por supuesto que es posible, ¿ya? Establecer un hogar poderoso en Cristo. Recuerden mucho uno de los textos de las primeras lecciones, Levítico 26:8. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. También hay un texto que dice, uno de vosotros puede hacer huir a 1,000 y 2 a 10,000. Gloria a Dios. En el matrimonio, entonces hay verdaderamente Dios establece su poder para que nosotros hagamos que el reino de Dios se extienda, ya que vivamos, que experimentemos el mismo reino de Dios aquí en la tierra, pero que ayudemos a que este se extienda en la tierra para gloria y honra del Señor Jesucristo. ¿Ya? Amén. Gloria a Dios. Entonces, por cuestiones de tiempo, ya ahí nomás voy a quedarme. Quiero saludar nuevamente a la pastora Marilena, a la pastora Luz Villegas, a María Estercita, a Claudinita, a Cecilia Guzmán, a Damaris, a Génesis. Entiendo que detrás de ellos están los esposos como Jesús, como también está Edwin, y gloria a Dios por el nuevo discípulo, Luquitas, igual por el discípulo Matías. Está ahí también
José Rodríguez, gloria a Dios, está Lilibet, hay una niña que es la más estudiosa y más pequeñita, la más tierna, es María José. Está Milixita y entiendo que ahí está también Julio, está entonces la hermana Rosita Cueva, se entiende que está también ahí, gloria a Dios, está mi mamá, está Hanna, está Jerry y está también Gabrielita, ya, gloria a Dios. Entonces, les animo para poder seguir estudiando estas enseñanzas. Esta enseñanza va a quedar grabada y Maristercita es la que está a cargo de todo esto y yo se las voy a enviar, ¿ya? Entonces, hasta aquí queda la grabación. Le voy a pedir a Maristercita que pueda poner la canción que usamos como canción lema, ¿ya? Para poder terminar y luego ya nos saludamos brevemente y podemos continuar con nuestros quehaceres. Gloria a Dios.